Bienvenidos a este video tutorial. Les enseñaremos cómo verificar la velocidad versus tiempo. Esta gráfica sirve para registrar el movimiento del objeto. A continuación, les enseñaremos un problema. Una moto acelera a 5 metros por segundo durante 4 segundos. Esta se detiene y tarda 3 segundos. Regresa a 5 metros por segundo durante 3 segundos en la misma dirección. Esto que estoy llenando en este momento representa el desplazamiento del objeto. A continuación les vamos a decir cómo graficar el desplazamiento. Para encontrar el desplazamiento tenemos que multiplicar velocidad por tiempo. En este caso la velocidad sería 5 metros por segundo y el tiempo sería 4 segundos. Para encontrar el desplazamiento tenemos que multiplicar 5 por 4, en este caso serían 20 metros. Para el segundo desplazamiento vamos a multiplicar menos 5 por 3 y en este caso nos da menos 15 metros. A continuación vamos a explicar cómo se grafica el desplazamiento. Comenzó en 0 y luego subió a 20 metros por segundo en 4 segundos. Reposó en 3 segundos del 4 al 6 y regresó en menos 15 metros por segundo. El problema, por ejemplo, dice más o menos así: un automóvil se mueve describiendo una trayectoria rectilínea según el siguiente gráfico. Es un problema típico dentro de la PSU. Nos presentan ese acontecimiento y nos dan un gráfico para que lo interpretemos. Y vamos a ir respondiendo todas las preguntas que nos presentan a continuación, que también son típicas dentro de las preguntas tipo PSU. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad en los siguientes lapsos de tiempo? A primeros 5 segundos. Identifiquemos los primeros 5 segundos. Es lo que tenemos acá. Ahí están los primeros 5 segundos. Y la velocidad entonces tenemos que calcularla en base a ese tramo de recta. Lo primero que debemos recordar es que la velocidad se calcula con la pendiente, una característica propia de este tipo de gráficos. Así que hay que calcular la pendiente de ese gráfico. Para calcularla tenemos dos opciones. Podemos usar la fórmula de matemáticas porque tenemos el punto 0,0 y tenemos el punto 5,50 y podemos usar la fórmula de matemáticas. O lo otro es usar los catetos y con los catetos también podemos llegar a la pendiente. Un cateto vale 5, que es el cateto horizontal de abajo, y este cateto vertical de acá vale 50 metros. Entonces la pendiente de esta gráfica sería la división de estos catetos. Vertical sobre horizontal. 50 metros sobre 5 segundos. Y eso nos da 10 metros por segundo. ¿Qué sería la respuesta a la primera pregunta? 10 metros por segundo. Ahora respondamos la B. Entre los 5 y los 10. O sea, en este tramo de acá, entre los 5 y los 10. Recordemos que cuando hay una recta horizontal, la pendiente vale 0. Porque precisamente la recta no tiene pendiente porque va siempre constante. Entonces en ese intervalo la velocidad es 0 metros por segundo. Y finalmente la pregunta C, entre los 25 y los 30. Es decir, entre ese punto y ese punto. Y es este tramo de recta. Entonces vamos a usar el mismo método de los cálculos.
Este cateto vale de 25 a 30, o sea 5 segundos. Y este otro cateto vale de 0 a menos 50, o sea menos 50 metros. Esto obviamente no es que esta distancia valga menos 50, recordemos que una distancia nunca puede ser negativa, es solamente una representación del cateto, el valor menos 50. Luego la pendiente será, igual que en el primer caso, la división del cateto vertical sobre el horizontal, o sea menos 50 sobre 5, menos 10 metros por segundo. La respuesta a la C. Y nos debería haber dado negativa efectivamente porque esta recta va bajando. Y recordemos que toda recta bajando siempre tiene pendiente negativa. Veamos qué más nos preguntan. ¿Cuál es la distancia recorrida en los siguientes casos? En los primeros 20 segundos. Partamos por eso. La distancia recorrida en este tipo de gráficos se obtiene simplemente analizando tramo a tramo. En los primeros 20 segundos tenemos básicamente 3 tramos, que son los que hemos marcado ahí. Este es el primero, en donde el móvil parte desde 0 y llega hasta 50, o sea, recorre 50 metros. Luego, de aquí a allá, el móvil estaba aquí a 50 metros, luego llegó acá y sigue estando 50 metros. Entonces, en este tramo avanzó 0 metros. Se mantuvo a 50 metros todo el rato. Y finalmente, en este tramo, para completar los primeros 20 segundos, tenemos que el móvil estaba acá a 50 y llegó acá a 0. O sea, recorrió nuevamente 50 metros. Fue de 50 hasta 0. Y la distancia recorrida en los primeros 20 segundos sería la suma de esas distancias. 50 más 0 más 50, o sea, 100 metros. Ahora la pregunta B, la distancia durante todo el recorrido. Entonces, aparte de lo que ya hemos calculado, tenemos que seguir calculando hasta el final. Este tramo, el móvil recorrió nuevamente 0 metros, porque aquí estaba en 0 y acá sigue estando en 0. Así que no avanzó nada, se mantuvo todo el rato en el origen. El siguiente tramo avanzó desde 0 hasta menos 50, o sea, avanzó 50. En el siguiente tramo avanzó desde menos 50 acá hasta 0 ahí, o sea, nuevamente avanzó 50. Y en el último tramo, que es un tramo curvo, que da lo mismo porque para el efecto de cálculo de distancia da lo mismo como sea, estaba aquí en 0 y terminó en 40, o sea, avanzó 40 metros. Así que la distancia recorrida en total es la suma de todo esto. Hasta acá teníamos 100 metros, que lo ya hemos calculado, y a eso le sumamos 0, o sea, seguimos estando en 100, le sumamos 50, tenemos 150, le sumamos 50 más, 200, y le sumamos 40, o sea, 240 metros, que es la distancia recorrida durante todo el trayecto. Ahora la pregunta es por el desplazamiento. Y el desplazamiento, recordemos que en este gráfico se obtiene viendo la distancia entre el punto inicial y el punto final. El punto inicial es 0 metros y el punto final es 40 metros. Este punto que está acá. Entonces, el desplazamiento es desde 0 hasta 40, o sea, 40 metros. Recordemos que la distancia no es mismo que el desplazamiento. Ya hay una diferencia porque eso nos da valores diferentes precisamente. Y la última pregunta de este problema, o las últimas preguntas de este problema, primero que todo, ¿en qué tramos el móvil tiene movimiento rectilíneo uniforme? Movimiento rectilíneo uniforme quiere decir velocidad constante. Y tiene velocidad constante en todos los tramos que representan rectas, porque todas las rectas tienen pendiente constante. Y como la pendiente es la velocidad, si la pendiente es constante, la velocidad es constante. Entonces, en el tramo 1, en el tramo 2, en el tramo 3, en el 4, en el 5, en el 6, tiene movimiento rectilíneo uniforme porque tiene una velocidad constante. En cambio, la siguiente pregunta, movimiento rectilíneo variado, lo tendría en el tramo 7, en donde hay una curva y esa curva representa una variación en la velocidad, porque la pendiente no es constante,
Entonces acá, en donde hay una variación de la velocidad, vamos a tener un movimiento rectilíneo variable. Así que del 1 al 6 tenemos movimiento rectilíneo uniforme, porque son rectas, y en el tramo 7, como es una curva, tenemos movimiento rectilíneo variable. O sea, una característica de este tipo de gráficos. Y finalmente, ¿en qué tramos el móvil está detenido? Y va a estar detenido cuando su velocidad sea 0. Si su velocidad es 0, entonces está detenido. Y la velocidad es 0 en este tramo de acá, en el tramo 2, porque la pendiente es horizontal, sea 0. Y además en este tramo de acá, en el tramo 4, porque la pendiente también es 0. Y la pendiente es la velocidad.